Bravo está siendo atacado con todas las fuerzas del equipo chino. Miren las hordas de tropas que se están viniendo por este punto. Increíble cómo trata de defender Druid con su elefante. Trata de parar a todas estas tropas. El equipo chino quiere capturar Bravo. Uy, qué pisotón que acaba de meter acá, por favor. Acaban de volar un montón de tropas de infantería. Druid hace un excelente trabajo de defensa, pero contra estas picas lo veo realmente muy difícil de que pueda defender. Vamos a ver si lo consigue. Uf, no, el elefante cayó. Bienvenidos mis espartanos, tenemos una nueva partida online de los mejores jugadores del mundo de Total War Arena. Y en este caso nos encontramos con una partida entre dos equipos. Uno ya lo conocen, uno es el equipo Hateful 7, H7 resumido. Es un equipo de jugadores que viene de Rusia, que es el que vemos de color azul, y se va a enfrentar ante el equipo de color rojo, que en este caso se llama CN Team 1, porque hay dos equipos de ese estilo y este es el equipo número 1, es el primer plantel de China. Y por lo que vemos vamos a tener una partida muy interesante porque son jugadores de muchísima categoría. Así que lo primero que vamos a hacer antes que todo va a ser sacar la niebla de guerra después de mostrarle los jugadores que tenemos en esta partida para que puedan ver sus nombres. Los de China no aparecen obviamente por lo que ya expliqué en el anterior video. Así que vamos a ver cómo se vienen las estrategias y cómo se vienen las batallas. Tenemos el primer enfrentamiento, señores y señores. Parece que arranca con todo lo alto, con un avance del equipo azul a la carga de parte de Moon Shadow, un excelente jugador. Estuvimos viéndolo en partidas anteriores que se desempeñan muy bien. Vienen los elefantes de Mr. Druid que viene con todo. Este jugador, ahí viene la estampida, perfecto, terrible. Parece que el equipo azul va a ir con todo sobre el punto Bravo. Quiere capturar el punto Bravo al equipo rojo y vamos a ver si lo logra, porque la verdad que la batalla arrancó muy candente. La estrategia viene bastante definida, con un push muy fuerte del lado izquierdo por parte del equipo azul, mientras que el equipo rojo se encarga de defender el punto. Vamos a ver si lo logran. En puntaje se separó un poquito el equipo rojo, pero no mucho más que eso. Vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo las tropas. Los elefantes están por todo lo alto. Vamos a sacar un poco los interfaces, la interfaz del juego, para empezar a ver un poco más esta estampida perfecta. ¡Uf! ¡Qué espectáculo ese golpe! Parece que el equipo azul logra avanzar, Vamos a ver si el equipo rojo puede aguantar lo suficiente como para tratar de evitar que le capturen el punto Bravo, porque una captura tan rápida en la partida sería bastante letal a favor del equipo Hateful 7 de Rusia. La batalla está por todo lo alto, vuelan todos los proyectiles arriba de los lanceros. Esto es increíble. No creo que el equipo pueda aguantar muchísimo más. Dudo mucho que el equipo rojo pueda seguir aguantando semejante embestida. Tiene muchísimos proyectiles. Los elefantes están por todo lo alto, aplastando toda tropa que se encuentran. Parece que se retiran, pero el punto lo siguen defendiendo. Está aguantando con todo lo que tiene el equipo rojo. Vamos a ver cómo le va. Parece que ya está empezando a quedarse sin tropas. Quedan unos cuantos lanceros defendiendo. Tenemos una reposición de tropas. Vamos a ver, tenemos a los soldados chinos por aquí. Parece que tenemos caballería. Vamos a ver cómo está todo en el mapa en este momento. Tenemos combate en el punto Charlie. ¿Por qué? Porque en 6 segundos este punto ya va a ser totalmente capturable y parece que tenemos predominancia de las tropas del equipo rojo. Parece que el equipo de China va a tomar el punto Charlie antes que el equipo azul. Mr. Druid mantiene un elefante ahí, pero no puede pelear contra piqueros, no puede pelear contra esos piqueros de Grecia, si no tengo mal entendido. Sí, perfecto. No. Ah, sí, pues son piqueros. ¿Son piqueros? Sí, griegos. Bien. Parece que Mr. Druid se la juega aún así. Tenemos un excelente combo de ballesteros disparando desde el bosque. Interesante cómo controla aquí el equipo de China desde el flanco. Está atacando con todo lo que tiene. Zulateli viene a apoyar. Les pido disculpas si escuchan que se están rascando un costado, es que está mi perro y necesita rascarse, así que pido perdón si se llega a escuchar en el micrófono. Y continuamos con la pelea, señoras y señores. El equipo de China, por favor, Zulateli, ¿qué pasó acá? Se mandó de frente contra las picas. Esto es una masacre. Vamos a sacar la interfaz, vamos a dejar que se vea esto, porque esto está terrible cómo los piqueros avanzan, cómo están aplastando absolutamente todo lo que hay en el camino. Increíble la batalla que estamos teniendo, señoras y señores. Por allá que van a avanzar, van a tomar la devastación que están haciendo estos ballesteros. Esto es increíble, esto amerita un buen mate
Permiso, señoras y señores, tenemos a la caballería. Este tiene que ser CPU, ya lo conocemos, no sé si es él, vamos a probarlo. No aparece el nombre, es muy posible que sea porque él suele usar caballería noble italiana, la sabe utilizar muy bien. Está peleando contra un jugador contra el que tuve la suerte de jugar, o la mala suerte porque me aplastó la cabeza en el competitivo. Tenemos que los ballesteros los están empezando a neutralizar, los están empezando a derrotar. Vamos a ver si así lo logran. Parece que sí, Vamos a ver, porque vienen muchas más tropas desde el bosque. Vamos a ocultar la interfaz y vamos a ver esta épica batalla. Por favor, qué cantidad de tropas, qué cantidad de unidades que tenemos en el camino. Las flechas no paran de llegar, están aplastando. Tenemos a Druid con sus elefantes. Ahí viene esa estampida, perfecta estampida, señores y señores. Están marcando el territorio, no dejaron que capturen Charlie. Esto es increíble, no dejaron que capturen Charlie. Y el equipo ruso, Hateful Seven, acaba de capturar el punto Bravo. Vemos que lo tenemos capturado. Druid sigue con sus elefantes, las ballestas siguen disparando, tenemos recomposición de tropas nuevamente. Vamos a ver cómo avanza la batalla en el punto C. Sí, Druid sigue manteniendo la posición. Vamos a ver cómo van los diferentes ejércitos. Sí, Bravo es completamente controlado por el equipo de Rusia. Aún así, el equipo de China tiene ventaja en puntuación, está ganando en puntuación. Vemos acá que Capatela va a avanzar hacia punto Charlie. Quieren enfocar todas sus fuerzas acá porque vemos que el equipo de China capturó Delta. Entonces, si tienen Delta, se han intercambiado un punto por un punto, bastante bien, por eso está tan nivelado el juego. Aún así, el equipo azul está ganando menos puntuación que el equipo chino, y eso es porque hay una tropa molestando aquí en el punto. No se dan cuenta, Druid, que este jugador está evitando que este punto consiga puntuación. Tiene que sacarlo de acá lo antes posible porque está evitando que consiga puntuación y se va a separar un poco el equipo de China en puntaje. Por favor, qué combate que tenemos acá. Vamos a sacar esta interfaz de colores y vamos a ver este espectáculo de batalla, señores y señores. Qué terrible contienda. Acaba de caer un elefante, lo acaban de hacer polvo. Vamos a ver si se siguen defendiendo. Por favor, qué batalla que tenemos en este momento. Qué terrible contienda. Vemos que están empezando a surgir números por todos lados. El equipo azul mandó casi todas sus fuerzas al punto Charlie para terminar de capturarlo. No quiere dejar el punto azul, no quiere dejar el punto Charlie a la deriva. Tenemos las picas marcando el territorio, acaban de bufearse muchísimo en moral y ataque. Vamos a ver si les funciona. Tenemos tropas por todos lados. Roma contra las picas, no lo veo muy bien. Empiezan a ser todos picoteados los romanos. Vamos a ver, tienen que salir de acá porque lo van a aplastar a base de picas. Aguantan muchísimo unas estas tropas romanas contra las picas, tengo que decirlo. Aguantaron bastante. Tenemos acá a Sulateri, que ya se mandó el combate entre gladiadores y tropas de infantería china. La masacre no se hace esperar. Vuelan los gladiadores por todos lados. Cómo vuelan esos soldados, por favor. Lo increíble de las habilidades chinas es que de repente pegaron un espadazo y volaron 3 soldados al cielo como si fueran Sauron del Señor de los Anillos. Vamos a ver si se sigue viendo de esta manera. Mientras vamos con el mate perfecto para el gañote. Tenemos terrible lluvia de proyectiles. Tenemos proyectiles viniendo desde los dos lados, desde el punto del bosque y desde el punto de la retaguardia. Vamos a ver, porque empiezo a ver que un control muchísimo mayor del equipo azul en el punto Charlie, y es así, están capturando Charlie. Vamos a ver si lo consiguen. Aún así no lograron recuperar Delta, no lograron recuperar Bravo, pero Bravo está controlado por Mr. Druid. Aún así no me convence el hecho de poner un elefante aquí. Yo pondría una unidad de infantería, ya que el elefante es muy útil, porque no es tan útil porque tropas más rápidas pueden agarrar y controlar el punto de captura, molestar su captura de puntos. Pero acá está la contienda feroz en Charlie donde están todas las tropas enfrentándose, sobre todo en el bosque que está del lado derecho del mapa. Vemos que hay una captura ya casi total por parte del equipo azul. El equipo rojo fue hecho retroceder, pero aún así tenemos ballesteros escondidos desde esta parte del bosque. Vamos a ver, se están bufeando y empiezan los disparos, señores y señores. Vamos a ver si le funciona. Se está volviendo a recomponer Sulateri desde su punto. Vamos a ver cómo va. Están disparando, están pulverizando a las tropas de Prospect. Hateful Seven por ahora está teniendo una ventaja en capturas de tickets por segundo, pero aún así no logra alcanzar la diferencia que consiguió el equipo de China. El equipo rojo consiguió una diferencia que no están pudiendo reducir. Como podemos ver, tenemos un pequeño momento de pequeñas contiendas. Las grandes guerras por ahora no se están llevando a cabo, sino que tenemos movimientos de formaciones de equipos, se están distribuyendo las estrategias, se están dando las órdenes, los generales están comandando a sus jugadores para que sepan hacia dónde tienen que ir, cuáles
ese siguiente punto a capturar y parece que se viene una horda que vamos a capturar aquí mismo. Se viene una horda de tropas rojas hacia el punto de Charlie. Quieren capturar Charlie. China no quiere dejar este punto en manos del equipo azul, por lo que mandó muchísimas unidades a capturarlo. Vamos a ver si el equipo azul evita que se lo roben. Tienen bastante infantería, se está curando, vuelan los piqueros griegos, aún así se están defendiendo, las flechas vuelan, tienen muchísimos ballesteros. Druid se tiene que meter al combate ahora mismo, no puede dejar que simplemente la infantería de China se enfrente a semejante horda de tropas del equipo chino, porque es realmente fuerte. CN Team está avanzando con todo lo que tiene, quiere capturar este punto, no le importa nada y parece que lo va a lograr. Tienen muchísimas unidades, tienen que ya empezar a mandar refuerzos Hateful 7 porque esto va a terminar muy mal. Así que veamos cómo se desenvuelve el combate mientras va ese mate. Perfecto, muchísimo mejor. Seguimos avanzando, los piqueros están tomando control. Vienen las picas de Grecia, van a empezar a arrasar con todo lo que tienen. Quieren encargarse del elefante, van por el elefante. Vamos a ver si lo logran, vamos a ver si llegan. Las ballestas están haciendo un desastre. Estas ballestas de repetición desde la retaguardia de CN Team. Hateful 7 no sabe qué hacer. Vienen refuerzos desde el fondo. Vamos a ver si son suficientes. Son tropas romanas, lanzan sus pilum. Vamos a ver, o pila mejor dicho, porque en pila es plural, pilum es singular para las lanzas que tiran los romanos. Cae el elefante de Druid, los gladiadores siguen en combate. Tenemos acá a los ballesteros haciendo lo suyo, disparando a todas las tropas. Tenemos un combate, están disparándole a los romanos, quieren reducir su armadura, su terrible armadura cuerpo a cuerpo. No los beneficia tanto contra las ballestas de repetición chinas. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo la batalla, porque tenemos combate por todos lados. Pero por favor, qué emocionante partida. Bravo, el punto Bravo sigue controlado por Druid, nadie lo está molestando y eso está haciendo que el equipo azul tenga un aumento en la puntuación conseguida, logra igualar, incluso superar en tickets conseguidos el equipo rojo, y es por esto, porque Druid también está molestando el punto Delta, el que les habíamos dicho. Tenemos acá que se están recomponiendo las unidades y Druid está evitando que este punto consiga muchísima puntuación, está girando y escapando de estos piqueros para poder molestar lo más posible este punto y evitar que se consigan más puntos. Es en Charlie es donde tenemos la gran guerra entre los dos bandos. Roma no puede enfrentarse ante estos piqueros frente a frente, por ese sería un suicidio. Estos son piqueros, tenemos de Asdrúbal, sí, estos son piqueros de Cartago y empiezan a recibir flechas. Esto es lo que tienen que hacer, los están pulverizando, por favor, miren cómo les está bajando la vida. Oh, no quedó ni Dios, no quedó ni Asdrúbal ni absolutamente nadie. Qué masacre que está haciendo Bonito con esas ballestas. Ya lo vimos jugar con ballestas en partidas anteriores y la verdad es que hace un trabajo excelente. Zulateli, a quien agradecemos muchísimo por las repeticiones enviadas. Es increíble, están manejándose muy bien en este combate. Vamos a ver cómo se desenvuelven. También quiero agradecer al jugador de élite de Francia, Vértigo, por haberme facilitado estas repeticiones de partidas online de Total War Arena. La verdad que me pasaron un montón de partidas que les voy a traer al canal, así que te recomiendo que te vayas suscribiendo para no perderte ninguna, ver las estrategias y ver estos épicos combates de cuerpo a cuerpo, de proyectiles, de caballería, de elefantes, de tier 8 para arriba en los torneos internacionales, para que veas cómo juegan los mejores jugadores del mundo. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Voy a estar subiendo muchos de estos, no sé bien en qué fechas específicas, así que es por eso que te recomiendo que te suscribas. Bien, tenemos una contienda bastante vistosa acá entre gladiadores. Veo tropas de Roma, veo gladiadores, veo piqueros de Asdrúbal, veo tropas de infantería de China. Esta batalla viene bastante candente en el bosque. Todas estas unidades tienen un debuffo porque no hay tropas de bárbaros en esta contienda, así que vamos a ver cómo se termina resultando. Me encanta el efecto, cómo vuelan las unidades de infantería cuando ponen los chinos su habilidad de cuerpo a cuerpo. Tenemos aquí afuera otra batalla de infantería. Se mate, los gladiadores empiezan a retroceder, no pueden enfrentarse ante estos piqueros, al menos no frente a frente. Son gladiadores, no tienen escudo, tienen espada a ambas manos, pero eso no va a resultar, no son tan efectivos para aguantar una línea. Así que vamos a ver cómo se encuentra el mapa en esta situación. Tenemos que el equipo azul empieza a tomar la ventaja sobre el equipo rojo. Parece que Hateful 7 empieza a tomar ventaja, ya está por encima del 50% de los tickets conseguidos. Vemos que tienen control absoluto sobre Charlie, no así sobre Bravo.
Bravo está siendo atacado con todas las fuerzas del equipo chino. Miren las hordas de tropas que se están viniendo por este punto. Increíble cómo trata de defender Druid con su elefante. Trata de parar a todas estas tropas. El equipo chino quiere capturar a Bravo. Uy, qué pisotón que acaba de meter acá, por favor. Acaban de volar un montón de tropas de infantería. Druid hace un excelente trabajo de defensa, pero contra estas picas lo veo realmente muy difícil de que pueda defender. Vamos a ver si así lo consigue. Uf, no, el elefante cayó. El elefante cayó definitivamente. Vuelan las antorchas, por favor. Qué imagen que tenemos acá con las llamas. Esto se ve increíble. Volvemos, señores y señores. La batalla sigue súper candente y la infantería está con todo. No pueden frenar esta avanzada. Parece terrible. Vemos cómo las tropas se están dando con absolutamente todo. La caballería pasa por el fondo, por la retaguardia. Vemos tropas de Roma, vemos piqueros, vemos todo lo necesario. Vamos a ver cómo se está desenvolviendo. ¿Quién está ganando el punto Bravo? Parece que el punto Bravo va a ser defendido. Sí, parece que va a ser defendido por el equipo azul. Vemos una clara ventaja de Hateful 7. Aún así, el equipo de China está molestando el punto Charlie para evitar de que consiga puntos. Pero vemos que Hateful 7 empieza a poner un piecito adelante en esta contienda. Están empezando. Lograron hacer retroceder a todo el equipo de China que atacó Bravo. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque lograron que China retroceda, lograron que China vaya hacia atrás y ahora está simplemente disparando con proyectiles desde la retaguardia. No tiene capacidad ofensiva, tiene que rearmarse, tiene que reconstruir sus fuerzas que fueron completamente aniquiladas para organizar una nueva avanzada. Y vamos a ver que esto también es muy importante, hacia dónde deciden avanzar. Vamos a ver a qué punto deciden avanzar. Delta lo tienen controlado, eso es por seguro. Vamos a ver si tienen que avanzar hacia Charlie o si van a avanzar hacia Bravo. Pero el tiempo les corre en contra porque el equipo Hateful 7 está ganando 3.3 puntos por segundo, mientras que el equipo de China está ganando 2.0 y ya se encuentra abajo en puntuación. Vemos que están empezando a respawnear desde Delta. Vamos a ver si eso implica una avanzada a través del mapa que estoy mostrándole aquí abajo hacia Charlie, que es lo que creo que va a ocurrir. Veo que se empiezan a acumular tropas en este punto, pero no, está muy bien defendido. Tenemos a Bonito, tenemos a Druid, a Moon Shadow y a Zulateli, están todos defendiendo este punto. Vemos que hay tropas de China que se están dirigiendo hacia el punto Bravo. No noto, empiezo a sospechar de que esto puede ser un rush. Veo muchísimas tropas de China acumulándose en este punto. ¿Ven cómo las tropas de estos puntos rojos se empezaron a acumular acá? Esto puede significar que van a organizar un rush veloz hacia la base del enemigo. Druid lo sospecha, empieza a mandar su elefante hacia acá. Está todo el equipo azul. Sí, definitivamente, esto es un push. Esto tiene que ser un push a la base del enemigo. Vamos a dejar esto porque esto va a ser súper épico. Si logran capturar la base enemiga, va todo el equipo rojo, se la va a jugar a todo o nada. Saben que en puntuación están abajo, saben que va a ser muy difícil darlo vuelta, así que van a jugársela a todo o nada. Van a avanzar hacia la base del enemigo y vamos a ver si eso les resulta. Eso va a ser muy importante de ver. Vamos a ver, avanzan. Druid se percata de la situación, retrocede hasta la base. Tenemos infantería de Roma, perfecto. Esta infantería de Roma acaba de frenar el avance de muchísimas tropas, aún así va a ser totalmente aplastada, pero lo único que tienen que hacer es ganar tiempo para que el resto del equipo pueda retroceder, para que puedan volver. Van a ser rodeados estos romanos, los van a aniquilar. Aparte, los que tienen en su espalda son tropas de gladiadores que están usando sus habilidades para cortarlos, lacerarlos y aniquilarlos. Vamos, el equipo rojo está a contrarreloj, tiene que avanzar lo antes posible. Tiene tiempo, aún así, tiene tiempo, pero la oportunidad de ataque rápido tiene que ser lo más rápido posible. Tenemos a los ballesteros disparando proyectiles, pero por favor, qué contienda que tenemos acá. Esta imagen me encanta. Vamos a ver, los ballesteros retroceden porque saben que están perdiendo oportunidad, porque viene Druid para hacia adelante. Parece que fue desmontada la posibilidad. Esta imagen es espectacular. Por favor, qué terribles imágenes que estamos consiguiendo con esta partida, es increíble. Parece que desmontaron la posibilidad de captura del punto. El equipo azul se defendió muy bien. Marcaron un punto de apoyo acá y el equipo rojo, como ven en el mapa, quedó completamente disperso. Tuvo que retroceder y quedó disperso. Perdió su potencia de ataque y todas sus tropas estaban aquí. Tuvieron que dispersarse hacia todo el mapa y eso no es bueno. Muchos retrocedieron a Charlie para intentar capturarlo, pero no lo veo posible. Zulateli, Moon Shadow y Druid están defendiendo muy bien. Otros tuvieron que retroceder más cerca hacia Delta. Muy buena defensa del equipo Hateful 7. Los rusos la verdad que están con todo. Los chinos están tratando de ver cómo conseguir. Druid está tratando de molestar estos ballesteros, pero veo que lo van a aniquilar, lo están pulverizando. Ahí cayó el elefante. Tenemos acá batalla y contiendas. Vamos a sacar la interfaz para que lo puedan presenciar muchísimo mejor, porque este combate está súper épico. Miren estas tomas
tomas son increíbles, me encanta esto. Uf, cómo vuelan los soldados, señores y señores. Le están dando cuidado con el elefante de Post. Terrible, terrible, señores. Terrible como está volando la infantería. Esto es increíble. Tenemos ballesteros disparando desde la retaguardia. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Después del mate vuelan los, ¿cómo se dice? Los trompazos del elefante. Están súper enojados, están atacando con todo. No van a abandonar Charlie. El equipo azul no va a abandonar el punto Charlie. Va a seguir atacando, va a seguir avanzando. ¿Qué es eso? Vimos ahí un pequeño bug. No importa, sigue buena. Pues, pisotón del elefante, terrible, por favor. Vienen muchísimos proyectiles de la retaguardia. No se acerquen tanto. No se acerquen tanto. ¿A dónde están yendo? Están metiendo bufos de moral. ¡Ajá! Se acercó para poner un bufo de moral. Seguramente tiene alguna habilidad que afecta a sus aliados y la está usando para beneficiarlos, darles moral, darles energía, ataque, todo. El punto es defendido por el equipo de Rusia. Lo veo cada vez más difícil para el equipo de China, que de vuelta fue aniquilado en este punto. Lo devolvieron completamente. El equipo de Rusia está por todo lo alto. China no sabe bien qué hacer. Se está juntando desde lo alto de la colina. A capturar Charlie en este punto ya no tiene sentido, por el simple motivo de que no van a lograr conseguir una ventaja en puntuación muy alta. Bravo es completamente del enemigo. Prospect está acá defendiéndolo. Echo es completamente también de Rusia. Tenemos Charlie, es completamente de Rusia. Tienen 3/4 del mapa. El equipo de China solamente tiene Alfa hace rato sin molestar, pero es el único punto, ya que Delta casi siempre estuvo en disputa. No pudieron controlarlo de manera muy tranquila. Vemos acá, esto ya lo veo como una estrategia más de a morir directamente, porque no tiene sentido atacar Charlie. Ya no. Hace una carga excelente contra estos ballesteros, por favor. Qué bien que jugó el equipo de Rusia, qué bien que jugó, manejó muy bien esta partida. Vemos que acá se están acumulando un montón de tropas de China. Supongo que intentarán atacar la base enemiga, pero está muy bien defendida, no tienen vía libre. Así bien acá no vemos tropas de Rusia, apenas vean que se empiezan a desviar hasta ese lado. No, lo dudo muchísimo. Ojo, porque Moon Shadow está cayendo en este punto, y está cayendo demasiado rápido. Lo tienen rodeadísimo. Aún así su moral no está cayendo. Me interesaría saber por qué. Son piqueros de Aníbal, y aún así tienen muchísima moral. No están cayendo, están casi pulverizados y recién ahora acaban de caer. Vamos a ver si después de haber destruido Moon Shadow, China avanza a la base del enemigo. No, yo creo que esto ya es partida totalmente definida. No sé si hasta el último momento van a tratar de dar lo mejor. Vamos a ver si así lo hacen. Sí, están yendo, están avanzando, señores y señores. Vamos a ver, se desvían. No avanzan hacia la base, o vamos a ver si toman otro lado. Termina, señores y señores, terminó la partida. Qué terrible victoria del equipo de Rusia, por favor. Impresionante estrategia, defendieron muy bien, atacaron muy bien al principio cuando fueron por el lado izquierdo, y después simplemente se encargaron de aguantar las avanzadas de China en el punto Charlie. Muy buenas contras, muy buenas jugadas. La verdad que felicidades al equipo de Rusia. De nuevo, gracias al jugador Vértigo por pasarme esta repetición, me vino espectacular. Si te gustó, dale like, suscríbete y quédate atento. Activa la campanita, no te olvides de hacer eso para que YouTube te avise de las notificaciones, y ya nos vemos en la próxima. Espartano.